Hola amigos y hermanos, bienvenidos a Oraciones Finales y en esta ocasión para orar el mensaje a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Por favor, leyendo conmigo Apocalipsis 2, 1 al 7. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pues bien, hermanos, vamos a realizar este pequeño análisis. Una su fe conmigo en la palabra de Dios y unámonos para analizar la palabra, para ponernos de acuerdo posteriormente y estar orando. Vamos a desarrollar este pequeño texto en varios aspectos que el ángel de parte de Dios le va a decir a la iglesia de Éfeso. Primeramente, le habla de cosas que tiene a su favor o que cuentan en su provecho, digámoslo así, de la iglesia. Después viene un reproche, luego viene una advertencia y nos preguntamos qué hacer. Ahí es donde vamos nosotros a saber qué podemos hacer, y también vamos a ver las promesas y por último vamos a orar. Entonces vamos a ver qué es lo que tiene la iglesia de Éfeso a su favor. El Señor le dice, a través del ángel, le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Era una iglesia que trabajaba duro, posiblemente de un alto crecimiento de miembros. Pero también le dice, y tienes paciencia. O sea, era una iglesia de gran resistencia. Y también le dijo, no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos. O sea que esta iglesia estaba bien pegada a las escrituras, tenía un discernimiento, aparte que eran grandes estudiosos de la escritura, así como los hermanos de Berea que consultaban a todo aspecto o todo lo que se dijera, lo colaban a través de la luz de la palabra de Dios. Ahora veamos el reproche. El ángel le viene a decir de parte de Dios un reproche. Pero tengo contra ti, en el verso 4 dice, que has dejado tu primer amor. O sea, ya no me amas como antes. Es decir, ya no te deleitas en mí, ya no estás ilusionado, ya no estás enamorado de mí, le dice el Señor a la iglesia, o enamorada, como quieran. Miren, es decir, que ya no me amas como antes, dice el Señor. Mire, cuando uno ama a Jesús, cuando uno se convierte al cristianismo, cuando uno recibe a Jesús en su corazón, pues no importa ni el tiempo ni el lugar, y lo que interesa son el Señor, tus semejantes, ¿sí? La relación que tienes con Él es prioritaria. Es muy estrecha esa relación, y entonces le adoras, le cantas, oras a Él constantemente, estás en una gran comunión.
tienes una lectura de la palabra muy continua, meditas la palabra, oras, ayunas. Entonces, estas, vamos a llamar señales, forman lo que es el primer amor. Y el enamorado, o en este caso la enamorada, que es la iglesia, se cuida de desobedecer o de fallarle al Señor Jesucristo. Pero está el reproche. Esto nos toca a ti y a mí, a la iglesia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Veamos esta advertencia que el mismo ángel viene a hablar a la iglesia de Éfeso. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Mire, cuando le dice eso a la iglesia, nos toca a nosotros, nos llega al corazón, nos llega a la mente y comenzamos a sentir la profundidad de esa palabra que se clava en nuestro corazón. Pensemos cuándo fue nuestra conversión, cómo nos enamoramos de Cristo. Aquí hablamos de nuestro primer amor, lo que decía hace un momento. No importaba el tiempo ni el lugar, y los semejantes nos eran muy importantes. Tenemos una relación estrecha con el Señor. Miren, nuestras obras corresponden o correspondían con nuestra conversación con Dios, con nuestra obediencia a sus mandamientos, a sus mandatos. ¿Sí? Tenemos una relación muy cercana con Él. Decía otra vez la advertencia, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete. Entonces, hermanos, nos hemos caído de nuestra relación con el Señor, nos hemos caído con nuestra lectura de la palabra, nos hemos caído con nuestra relación en oración, nuestra comunión con el Padre mediante Jesucristo, mediante el Espíritu Santo, tener la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos caído de nuestras buenas obras en la fe. Nos hemos caído también de hacer el bien a nuestro semejante, de cumplir los mandamientos de Dios. Esta es una advertencia tremenda. Suena muy sencillo, pero es muy profundo. ¿Sí? Pensando siquiera el has dejado tu primer amor. Es lo que yo hacía al principio cuando me convertí a Cristo. Usted, mi hermano, ¿usted qué hacía? ¿Realmente estaba enamorado, estaba ilusionado? ¿Estaba enamorada, era su prioridad el Señor Jesucristo? Pero mira cómo dice la advertencia, arrepiéntete, es decir, da vuelta sobre tus talones y vuélvete al Señor. Vuelve a hacer las primeras obras, dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Obviamente, primero arrepentirnos. Acuérdese que arrepentirse quiere decir volverse de nuestra forma de pensar y pensar como nos está diciendo el Señor que comencemos a pensar y por medio de eso pues tomar la consecuencia que es las actitudes correspondientes a ese arrepentimiento, es decir, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? Y volver a obedecer, volver a hacer lo que el Señor nos manda en su palabra, volver a ese primer amor, volver a enamorarnos de Jesús, volver en la oración, volver a amarlo, volver a leer la palabra de Dios, volver a hacer bien a nuestros semejantes, volver a tener los frutos dignos de arrepentimiento, volver a predicar el Evangelio, volver a hablar de Cristo en nuestras vidas, volver a sentir eso en el corazón, ese enamoramiento tan bonito en nuestro corazón. Eso es volver al primer amor, volver a amar a nuestro Señor como al principio.
Mire, hermano, podemos estar diciendo, pues, el Señor me dio promesas y al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Sí, ahí está la promesa, al que venciere, al que venciere. ¿Cómo vamos a vencer? Por medio del arrepentimiento. ¿Cómo vamos a vencer? Por medio de volver al primer amor. ¿Cómo vamos a vencer? Por medio de hacer las primeras cosas, las primeras obras, a amar a Cristo como lo amamos desde que nos convertimos a Él, desde que lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Esa promesa la vamos a alcanzar y vamos a ser vencedores y vamos a poder comer del árbol de la vida. Amén. Hermano, yo le invito, medite en cómo está viviendo hoy y cómo vivía desde el momento en que se convirtió a Cristo. Compare las dos fases de su vida y ore y pregúntele al Señor, Señor, ¿todavía te estoy amando? ¿O espera usted que el Señor le pregunte como a Pedro, Pedro, ¿me amas? Le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Hermano, Él sabe todo de nosotros. Él sabe nuestro sentar y nuestro levantar. Él sabe todas las cosas que nos pasan. Por eso le digo ahora a mi hermano, compare, si usted está haciendo las primeras cosas en el amor de Cristo, o ya lo hace por una rutina, lo hace porque lo tiene que hacer, no porque siente y quiere agradar a Dios, agradar a Cristo por medio de la fe. Bien, mi hermano, le invito a que oremos. Padre Santo, venimos ante ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para darte la gloria, para alabarte, para bendecirte. Señor, recibe toda alabanza, honor, poder, sabiduría, riqueza, fortaleza, a ti y al que está sentado en tu trono, Señor, al Cordero de Dios. Recíbelo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, recibe toda gloria, toda alabanza, todo honor, Señor. Y venimos a tu presencia. Estoy uniendo con mis hermanos mi fe. Estoy citando tu palabra, Señor. Que nuestro trabajo continúe firme, que las obras que estamos haciendo, Señor, de estar trabajando firme, de tener paciencia, de estar resistente, Señor, de estar con discernimiento para distinguir a los falsos profetas y maestros y aún pastores, Señor. Te estamos pidiendo que continúe, que se fortalezca este discernimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Estamos orando también para volver al primer amor, Señor. Oh, mi Dios, queremos pedirte, Señor, ayúdanos a volver a ese primer amor. No, que no importe el tiempo en nuestras vidas, ni el lugar, Señor, que volvamos a amar a nuestros semejantes, que compartamos el Evangelio, que amemos y que perdonemos a aquellos que nos han agredido, que nos han ofendido, que aún oremos, estemos pidiendo, ayudando aún a nuestros semejantes, Señor. Señor, te pido que volvamos a tener esa relación estrecha con Cristo, mi Dios, por favor, en el nombre de Jesús. Señor, que la oración, la lectura de la palabra y el hablar de Cristo sean fuertes, sean constantes, no cesen en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Ayúdanos, porque solamente tú puedes provocar en nosotros el querer como el hacer, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que sigamos obedientes, Señor, para no fallarte, Señor, para no fallarte en el nombre de Jesús. Oh, Señor, porque amén, que queremos gozar de esas promesas de comer del árbol de la vida que se encuentra en medio del paraíso de Dios. Queremos obedecerte,
porque tú eres nuestro Señor, no porque hagas proezas y fortalezas y conquistas, Señor. Solo queremos amarte porque tú nos has amado. Queremos adorarte porque tú eres el Señor. Eres tan bueno, eres tan santo, eres glorioso. Te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Pues hermano, esperamos que esta unión de oración como la iglesia de Éfeso le edifique. Y nos estaremos viendo en la siguiente emisión de Oraciones Finales. Hasta pronto.